Hola, som l'Aitana i jo la Marta. I avui venim a entrevistar al meu avi Ramon Martínez per al projecte Perfils. Muy bien, ustedes dirán. ¿Dónde naciste? Nací en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, el 21 de septiembre de 1948. Ya tengo unos añitos, pero bueno. ¿Y a qué escuela fuiste? Primero hice 2 cursos en un colegio religioso, porque tenía 2 hermanos que estaban haciendo la carrera de religión, y después, como nos trasladamos a una barriada lejos del lugar, abrieron una escuela y fui uno de los alumnos que abrimos la escuela, o sea, una escuela pequeña, que el primer año éramos 34 niños en total, y bueno, y de ahí terminé los 6 años, que es lo que se requiere en Uruguay para después pasar a otro escalón. ¿Y qué hiciste después de Bueno, nosotros éramos una familia de 13 hermanos, mis padres eran gente trabajadora y por ley de la vida teníamos que salir a trabajar. Yo a los 12 años me fui a trabajar a una panadería y estuve trabajando hasta que vine para España. ¿Cómo era la calidad de vida ahí? Bueno, en aquella época era difícil, porque éramos un pueblo que no era grande, había poco trabajo y la gente, el caso de mi padre, ganaba muy poquito. Y piensa que si éramos 3 hermanos y mi madre y mi padre éramos 15, entonces teníamos que salir nosotros a ganarnos la vida como fuera, no sé, en lo que viniera. Yo tuve la suerte de encontrar un matrimonio que tenía una panadería y me fui a trabajar con ellos y a vivir con ellos, porque tenía que madrugar y era lejos de donde estaba mi casa, y bueno, y estuve viviendo con ellos hasta que me vine para España. Pero la calidad de vida era bastante mala, porque no teníamos para comprarte una zapatilla tenías que trabajar mucho, los padres no podían. Sí que teníamos la suerte que en la escuela nos daban la comida, nos daban ropa, nos ayudaban, pero era muy difícil aquella época. Y políticamente hablando, ¿cómo era Uruguay? Bueno, políticamente hablando, la política en casi todos los países del mundo tiene más o menos el mismo pensamiento. Ellos quieren entrar al gobierno y después, en Uruguay había la clase que no tenía nada, como nosotros, y los millonarios que eran ganaderos, que tenían ganado, que tenían, bueno, todo aquello que tenían el dinero ellos, no lo tenían, y entonces pagaban poco a la gente y no había pocas fábricas, no había un desarrollo como había aquí en España en el momento que yo vine. Era un país que había mucha miseria, pero bueno, de a poco se ha ido, no es lo mismo de antes, porque hay otra cosa, hay más adelanto, se ha empezado a trabajar muchísimo hace unos años en el turismo, y entonces la gente, en el caso mío también, yo tuve la suerte de poderme estar en el invierno y en la primavera en casa, y en el verano irme a hacer las temporadas. Entonces en esos 3 meses de temporada de verano yo hacía un dinero y entonces venía y lo podía dárselo a mis padres para que pudieran vivir un poquito mejor, comprarse ropa para el invierno, arreglar un poco la casita. Nosotros, mi padre, teníamos una casa que la había hecho él porque él trabajaba en la construcción, y bueno, y era muy humilde. Allí hacemos una suposición: agua caliente en los baños era imposible de tener. Tenías que calentar un balde donde fuera y después poderte bañar con agua caliente. O sea que eran unos momentos muy difíciles. ¿Ha ido cambiando? ¿Ahora se está un poco mejor? Sí, se está un poco mejor, porque es lógico que ya estamos en una época de vida de que generalmente los países han ido subiendo, han ido reaccionando, y Uruguay
es uno de esos. No se vive mal, en estos momentos no se vive mal. Yo tengo hermanos, tengo sobrinos, y ellos me dicen que, bueno, hay que trabajar mucho para sobrevivir. No es que para tirar, no se vive ni un 10% de lo que se vive en España. Aquí, trabajando, podés tener lo tuyo, en caso de nosotros, nuestro piso, no sé, pero allí es difícil, es muy difícil, pero espero que, si Dios quiere, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero que por lo menos mis sobrinos y mis hermanos que tengo allá puedan vivir una vida mejor. ¿Por qué viniste a España? Bueno, como dije anteriormente, yo me fui a vivir y a trabajar con unos señores que tenían panadería, y ellos tenían 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y la mayor de ellos se casó con un chico de Alicante. Entonces vinieron a vivir para aquí. Esto te hablo de muchos años atrás, y se vinieron a vivir. En una oportunidad, ellos, los padres, vinieron a visitarlos, y cuando fueron, el dueño de la panadería me dice: Ramón, dice, tú dice que siempre estás diciendo que te vas a ir para Australia, que te vas a ir para Estados Unidos, porque yo siempre tenía una idea de que yo tenía que irme de Uruguay, que yo tenía que buscar, conocer otra cosa, buscar por otro lado, porque yo veía que allí, sí, yo jugaba al fútbol, tuve la mala suerte que me lesioné, tuve que dejar de jugar, entonces yo quería ver algo en el mundo. Y él me dijo, dice, ¿por qué no se va para España? Dice, allá, dice, está la familia de mi hija, dice que ellos les pueden ayudar. Y bueno, pasaron 2 años de ese día que él me dijo eso, y llegó un momento y yo le dije que sí, que me venía. Yo había hecho un poquito de ahorro de las temporadas de verano y tenía para el pasaje. Y bueno, me vine para España. Me vine en barco, tuve 18 días navegando, y vine a Asturias, a Avilés, que era donde tenían los familiares del yerno del dueño de la panadería. Tenían un restaurante en Avilés, en Asturias, y yo me vine a trabajar con ellos. Y ahí seguí la ruta. Después tuve la suerte de conocer a un señor que estaba en Uruguay y se venían para aquí. En aquel momento se venía mucha gente de Uruguay. Ya había aquí ya la dictadura se había terminado, estaba levantando España, estaba la democracia, y se venía mucha gente. Y este matrimonio se vino aquí a Barcelona. Y nos conocimos, y él me trajo para Barcelona a trabajar con él, que al final de cuentas fue el tío de mi señora. Yo me casé con su sobrina, estando en Barcelona, trabajando con ellos, al lado de la Sagrada Familia, en el barrio de Gracia, y fui trabajando con ellos, conocí a mi señora. Vino de paseo, ellos ya vivían aquí en Tona, y fui que la conocí y me casé. Tengo aquella señora que es mi hija y esta chica que es mi nieta. Así que... ¿Te costó conseguir los papeles para quedarte aquí en España? Bueno, en aquel momento Uruguay tenía un convenio con España de muchos años atrás, y tú tendrías que, primero, te daban un permiso para estar 6 meses. En esos 6 meses tú tenías la facilidad de poder conseguir un trabajo si donde trabajabas, o sea, en la empresa donde trabajabas, te hacían un contrato de trabajo y lo presentabas al contrato de trabajo, te daban permiso para 2 años. Y dentro de esos 2 años tenía la posibilidad de hacer la doble nacionalidad. Como te decía, Uruguay tenía un contrato, tenía un acuerdo con España de que un ciudadano uruguayo que viniera a España estuviera 2 años trabajando con los papeles en regla, quiere decir que con un contrato de trabajo te daban la doble nacionalidad, que fue lo que yo hice. Yo no tuve ningún problema, porque los dueños del restaurante que vinieron a ser los tíos de mi señora me hicieron automáticamente los papeles, porque ellos habían estado 30 años en Uruguay y tenían 2 hijos uruguayos. Entonces me hicieron enseguida los papeles, me hicieron el contrato de trabajo, o sea que yo no tenía ningún problema. Y ya te digo, antes de los 2 años,
me dieron la doble nacionalidad. Creo que, digo, y siempre lo digo, mi hija lo sabe, y a lo mejor fui una persona muy afortunada. Muy afortunada. Tuve la suerte, cuando trabajaba con los tíos de mi señora, había una señora que era gallega, que su esposo tenía una fábrica en Barcelona y venía al bar, al restaurante a comer, y un día me dijo, ¿por qué no montaba un bar yo? Y yo le dije que cómo le iba a montar, yo no tenía dinero, yo le mandaba dinero a mi madre cada mes, una parte de lo que ganaba se lo mandaba. Y entonces me dijo, dice, vamos a buscarte un bar. Y vivíamos en Gracia, nosotros, tenía restaurante en Gracia, vivíamos en Gracia, y yo vivía con ellos, con los dueños, o sea, con los tíos de mi señora, vivía con ellos. Y me dijo, dice, mira, dice, en tal lugar, dice, en San Andrés hay un bar que lo traspasa. Me dice esta señora, y dice, vamos a ir a verlo. Y yo dije, pero ¿cómo lo voy a ir a ver si yo no tengo dinero? Yo no tengo dinero. Y dice, vamos a ir a verlo. Y fuimos, ella me prestó el dinero para que me hiciera cargo, y dice, págamelo como pueda. Y iba pagándole. Tengo el papel donde yo le iba entregando cada mes, y bueno, ella venía cada 15 días, me ayudó mucho cuando empecé a traerme cosas, y cuando nació mi hija, yo la avisé porque me dijo, si cuando vayan a nacer la niña, dice, me avisa. Vino, al otro día vino, y me dice, ¿qué? ¿Todo bien? Le digo, sí, le digo, todo bien, le digo, mira, pasa que nosotros vivíamos en el mismo bar, porque no teníamos para pagar un piso, en el mismo bar teníamos una habitación. Y entonces le digo, Marina, se llama Marina, la señora, le digo, Marina, ven, le digo, que te voy a dar un poco de dinero, le digo, para achicar la cuenta. Y dice, ¿dónde tenés el papel? Le digo, aquí lo tengo, como vivíamos ahí, fui adentro, saqué el papel, le traje, y le digo, y agarró, dice, dame el bolígrafo. Firmó, ya está pagado, dice. Dice, lo que te queda, ese es el regalo que te hago de tu hija. Tengo el papel justificando, porque hay gente que a lo mejor no lo cree, pero tengo el papel cuando ella me lo firmó, lo que yo le quedaba debiendo. Me había prestado 1.300.000 pesetas en aquel entonces. Era dinero, era mucho dinero, porque un empleado, un trabajador, y yo, que era de camarero, no ganaba mucho. Ya te digo, mandaba la mitad del dinero, se la mandaba a mi madre. Y entonces me hizo el regalo hacia ella de ese dinero que yo le debía. Y siempre, hasta que falleció, siempre, cada 15, 20 días, venía a mirar a ver cómo estaba y si necesitaba algo. Por eso te digo, creo que siempre he dicho que soy un afortunado, porque después encontré una mujer maravillosa, una hija que no voy a decir nada porque está aquí presente, un yerno maravilloso y una nieta que bueno, me tiene loco. Así que me he venido patona, porque mi señora tenía toda la familia, y he tenido la suerte y tengo de encontrar en Tona gente buena. Montamos una pizzería, y he tenido suerte, o sea, tengo suerte porque me llevo bien con la gente, no tengo ningún problema, nunca he tenido problema con nadie. He ayudado a mucha gente, tanto estando en Barcelona como estando aquí. Hay muchos uruguayos que se han venido y yo les he montado casi hasta el piso, igual que a mis hermanos, los que tengo aquí los he ayudado mucho, mi hija lo sabe, y por eso soy más afortunado por eso, porque no solamente me ayudaron, sino que yo he podido ayudar, y eso es lo que más me gusta en la vida esta que voy llevando. ¿Cómo es que tu abuelo era italiano? Bueno, en la época que se fue mi abuelo, que se fue con un hermano más, era el problema de las guerras, tanto de la Segunda Guerra Mundial como después el problema aquí de España, de la época de Franco, que se fueron muchos españoles, y mi abuelo se fue con un hermano, como te decía, y se fue por Uruguay, empezó a trabajar y le pasó casi lo mismo que a mí. Encontró una buena persona, se casó y tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. O sea, 2 tíos y una tía y mi madre.
Fue por lo que se fueron, según... Yo no lo alcancé a conocer, no lo alcancé a mi abuelo, no lo alcancé a mi abuela, sí. Mi abuela murió con 94 años, y la conocí, incluso vivió ella con nosotros en casa un tiempo, pero a él no lo conocí. Pero por lo que me contaba mi madre, era el problema de que aquí había problemas, grandes problemas, tanto en España como en Italia. Bueno, se fue muchísima gente para allá. Tú ibas a Montevideo y era muy raro que no encontraras en una distancia de 100 metros un bar o dos que fueran de italianos o de españoles. Por eso es que, ya te digo, se fueron y se quedaron y ya hicieron su familia allí. Y así es, por eso. ¿Alguna vez has pensado en volver a Uruguay? Bueno, ahora no. Ahora hace unos años, cuando no me había casado, sí, estuve en 1 o 2 veces por volver, pero con toda la gente que me escribía, incluso con la misma familia, me decían que aquello iba, en vez de adelante, iba un poquito para atrás. Y yo aquí, después que conocí a mi señora, pues, y ahora menos, que tengo tres más, no una, 3, 4, porque una hija, una nieta, un yerno y mi señora. Sí, no. Yo creo que Dios me ha dado lo que siempre he pedido, que es la felicidad de la familia, y la he encontrado aquí. Aquí voy a seguir hasta que aquel de arriba se acuerde de mí. Si me porto bien, yo creo que voy a tener unos cuantos años. Si me porto mal, no sé. Así que no tengo, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza de volver. Al contrario, piensa que he tratado de que algunos de mis hermanos, ahora tengo 3 o 4 aquí, ¿no? 4, sí, 4. Tengo 4 hermanos que se han venido porque yo estaba aquí y esa es una cosa que uno ya va, cuando uno arma ya la familia, el país de uno es en el que uno vive, el que uno tiene la familia, el que uno es feliz, y el que uno le ha dado lo que tu país no te ha dado. Entonces, por eso es que España, Cataluña, San Andreu, que fue a donde me casé, a donde mi señora tuvo la primera hija, y ahora Tona, Hostaleque, seguiremos hasta el final. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, estamos a las órdenes, para eso estamos, ¿no?